Pues vamos entonces a continuar y seguimos donde lo habíamos dejado. El miércoles pasado no tuvimos estudio, por eso quizás hace ya 2 semanas que no hemos estado juntos, pero enseguida nos ponemos al día. Lo último que vimos fue la vida del rey Josías, el rey de Judá, que decíamos que había sido uno de los reyes buenos. ¿Recuerdan? Uno de estos de los pocos reyes buenos que tuvo Judá, que empezó a reinar con 8 años, que lo hizo muy bien. Yo incluso les dejé unos deberes por ahí, no sé si algunos los habrán hecho. Yo sé que ha estado la Semana Santa por medio y eso despista, pero yo había dejado el capítulo 23 de Segunda de Reyes para leerlo, porque ahí teníamos una descripción muy minuciosa de toda la obra que Josías se dispuso a hacer en su corazón. Encontraron en la reforma del templo que él mandó realizar, encontraron una copia de la ley, se la hicieron llegar. Él vio, lo leyó y vio y entendió que mucho de lo que estaban haciendo estaba mal, y mucho de lo que se supone que deberían estar haciendo no lo estaban haciendo. Por lo tanto, sus vidas no estaban alineadas con lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? Y ese es el objetivo nuestro también como cristianos hoy. Siempre no solo conocer la palabra de Dios, sino alinear nuestra vida con lo que la palabra de Dios dice. Es entonces cuando tenemos la bendición, cuando vemos el fruto y cuando podemos caminar como verdaderos creyentes. ¿Sí? El creyente no es el que se conoce las Escrituras de principio a fin, es el que lo que conoce lo pone en práctica, básicamente. ¿Sí? Ese es el verdadero cristiano, y eso es lo que queremos ser todos aquí en esta tarde. Por eso le decía yo, ahí van a ver cómo Josías se dispuso en alma y cuerpo, con todas sus fuerzas, con toda su mente, a poder deshacer todo lo malo que él vio que se estaba haciendo en su pueblo, en su reino, y a empezar a hacer todo aquello que no se estaba haciendo. Pero decíamos que esto se topó con estos 55 años de reinado de este rey malvado que le había precedido, Manasés, que había acarreado el castigo de Dios por tanto tiempo de idolatría y tanto tiempo de hacer las cosas más de pecado. El pecado trae sus consecuencias. Podemos ser perdonados, pero hay veces que el pecado sigue su curso y tiene sus consecuencias. Y bueno, lo que pudo hacer Josías fue quizás no todo lo que él hubiera querido. Él no solamente fue un arrepentimiento personal, sino también animó a todo el pueblo a hacerlo. Y aunque Dios retrasó el juicio, pero finalmente lo que Dios había dicho lo tenía que cumplir. Y finalmente pues no pudo salvarse de lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el exilio de Judá también. Pero al menos Josías, me encanta su intención, me encanta las vidas que pudo tocar, me encanta eso, como lo minucioso de todo lo que hizo. Quitó estos lugares altos, quitó los ídolos, quitó a Asera, quitó todo lo que él vio que no se estaba haciendo, se dispuso con todo su corazón a hacerlo, y animó a los demás a hacerlo también. Bueno, vimos un poco entonces su vida de este rey, y a partir de aquí, por así decirlo, este fue el último, casi como el último de los reyes que cuenta, por así decirlo, ¿no? El último de los reyes de Judá que cuenta. Después de él vienen 4 reyes más, que son los que vamos a intentar ver, mezclados con los profetas. Pero esos últimos 4 reyes ya son un poquito como ficticios, si me permiten, ¿verdad? Cuentan como reyes de Israel, pero ya estaban muy cerca Israel de Judá de ser exiliados. Ya estaban los babilonios amenazando desde el norte y queriendo conquistar sus tierras, y de hecho ya tomando algunos territorios. Entonces, terminando Josías, básicamente cuando se fue este rey, pues ya prácticamente el futuro de Judá estaba definido, ¿verdad? Le quedaba ya muy poco tiempo. Ahí lo dejamos entonces en el último miércoles, y hoy vamos a ver a Sofonías, ¿vale? Vamos a ver a este profeta, al profeta Sofonías, que habla del gran día, dice: el gran día de Jehová se acerca. Vamos a ver este libro, corto libro de este profeta. Vamos a ver, pues, como muy parecido a los demás que hemos visto hasta ahora, pero bueno, vamos a ver sus peculiaridades, ¿vale? ¿Te parece? Entonces, el autor del libro, ¿quién es? Pues el mismo Sofonías. Su nombre significa Jehová esconde, protege o guarda. Sofonías de Jerusalén, posiblemente era del linaje real, ¿verdad? Porque era descendiente del rey Ezequías. Así que posiblemente, aunque era profeta y no ejerció como rey, tenía en su vena sangre real. En algún momento, dice la fecha en el que actuó este profeta, en algún momento durante el reinado de Josías, el rey del que acabamos de hablar, Josías de Judá, entre el año 640 y 609 antes de Cristo, ¿vale? Dice un bosquejito sencillo, el primero capítulo 1 hasta el capítulo 2, y los 3 primeros versículos del capítulo 2 habla sobre el juicio que se avecina sobre Judá, el juicio de Dios sobre Judá, sobre su pueblo. Después se avecina el juicio de Dios sobre las naciones vecinas.
Se avecina el juicio de Dios sobre Judá en los versículos del 1 al 8 del capítulo 3, y luego al final unas bendiciones venideras sobre todas las naciones. Veis que es muy cortito el libro. ¿Qué resumen damos a lo que dice Sofonías? Dice que intentó ayudar al buen rey Josías en sus esfuerzos que acabamos de hablar, los esfuerzos de Josías por querer animar al pueblo a deshacer lo que se había hecho mal y hacer lo que no se estaba haciendo. Sofonías intentó unirse a esto con sus palabras, con su vida, con sus acciones, pero como hemos dicho antes, era demasiado tarde ya para la nación de Judá. El juicio por lo que Manasés anteriormente había hecho estaba ya sentenciado y ya no iba a poder derogarse, por así decirlo. El reinado de Manasés fue el más largo, como habíamos dicho ya el último día, duró 55 años y fue el más malvado también de todos, cosa por la cual Dios decretó este juicio irrevocable, ¿de acuerdo? Irrevocable. Que aunque si bien el ayudamiento que consiguió el rey Josías dice que consiguió 10 años, durante 10 años consiguió retrasarlo hasta 4 años después de su muerte, ¿verdad? Pero no pudo evitar que el juicio finalmente llegara en el 606, ¿de acuerdo? Estas son las fechas que podían tener así como guardadas, ¿no? Como que les van dando como esas marcas que hemos ido poniendo, ¿no? Como hablábamos del año 2000 a.C., Abraham, y luego en el 1000 a.C., David. Así hemos ido poniendo fechas. Se separan el reino del norte y el reino del sur en el año 931, ¿de acuerdo? El reino del norte dura hasta el 721, que son absorbidos o desterrados por los asirios. Bueno, el año 606 es el año en el cual empieza, por así decirlo ya, la conquista del reino de Judá. No es una conquista total en ese momento, pero como he dicho antes, cuando termina la vida de Josías, prácticamente ya, aunque Judá sigue existiendo como nación, pero prácticamente son como súbditos o vasallos ya de los de Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, aunque sigue contando como que Judá existe, realmente ya no existe como una nación en libertad como lo hacían antes. Se considera esta fecha del 606 como ese periodo de 70 años del que Jeremías va a hablar después. Jeremías había profetizado que durante 70 años el pueblo de Judá iba a ser exiliado a Babilonia, y él habla de que Dios ha hablado que van a ser 70 años. Bueno, ese periodo de 70 años terminó en el 536. Por lo tanto, 70 años atrás era en el 606. ¿De acuerdo? Este 606 entonces es la fecha en la cual para Dios, por así decirlo, ya estaba contando el exilio. Porque de hecho ya en algunos pueblos o en algunos lugares los babilonios ya habían hecho alguna incursión y se habían llevado ya algunos de los de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no había sido todavía una conquista total, ya en el 606, después del rey Josías, prácticamente ya cuenta como que ya cuenta el exilio para ellos. ¿Vale? Quiero que entiendan esto, porque si no a veces esto de las fechas es un poco complejo. De hecho va a haber como 3 incursiones que van a hacer los babilonios, en el año 606, en el año 596 y en el año 586. Cada 10 años así vienen los babilonios y se llevaban unos cuantos personas para arriba, para Babilonia. Y ya definitivamente, pues como digo, en el 586 cae Jerusalén, y ahí entonces ya se da por así decirlo, eliminada la nación de Judá. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces 606 prácticamente ya está comenzando el exilio para los de Judá. El tema principal de Sofonías dice que es el día del Señor. Él habla de ese día del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a ver. Lo repite hasta 7 veces en un texto muy corto. El profeta alude a este día como un día inminente. No queda mucho para que llegue, según él. Un tiempo de terror. Llega como juicio por el pecado, que decíamos el domingo, la maldición que dice Proverbios, nunca vendrá sin causa. Hay cosas que no vienen sin causa, vienen porque hay un precedente, porque hay algo que ocurrió. Y muchas de las calamidades que vienen es porque ha habido pecado. Y en este caso pues hubo idolatría, hubo un montón de cosas, y por consiguiente tiene que venir lo que viene, el juicio por el pecado. Y le acompañarán grandes convulsiones de la naturaleza, caerá sobre toda la creación y solo sobrevivirá un remanente. Eso es un poco lo que Sofonías está profetizando y hablándole al pueblo de Judá. Esta idea de la que él habla, de todo esto que va a ocurrir, se ve, los teólogos lo estudian como con un doble cumplimiento, como a veces pasa, ¿no? Que los profetas hablaban y lo que decían tenía como un cumplimiento más o menos inmediato y a la vez un cumplimiento como futuro. ¿De acuerdo? Hablaban en este doble término. Aquí Sofonías
está haciendo eso. Hay un componente de cumplimiento inmediato en lo que él está diciendo, porque como en unos 50 años dice que con el imperio babilónico, pues ya eso es lo que iban a ver, el juicio de Dios aniquilando al pueblo de Judá. Pero luego habla también de un periodo de tribulación que ocurrirá en un futuro muy distante, de hecho tan distante que todavía no ha llegado, ¿no? Pero sí han oído hablar del periodo de la tribulación. ¿Sí han oído hablar o no han oído hablar del periodo? No tengan miedo de contestarme, decir, no, yo no, nunca. Muy bien, ¿alguien lo había oído hablar, lo ha leído ya? Algunos sí, no pasa nada. Bueno, en Apocalipsis sobre todo se nos habla de esa gran tribulación y hay mucho debate, ya saben, sobre si el rapto va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. Bueno, es todo un rollo que no nos vamos a meter ahí porque eso no es para nosotros de momento, ¿vale? Al menos para este lugar. No sé, no hablo por lo del vídeo, pero hablo para aquí, para nosotros. Llegaremos a ello, pero no estamos en ese momento ahora. Entonces, pero va a llegar ese momento de tribulación, el rapto, o sea, cuando sea ese periodo de tribulación llegará y va a ser un periodo pues, prácticamente de juicio, como aquí Sofonías está hablando, un periodo terrible en el que se nos dice que mejor el que no le toque vivirlo, ¿no? Sería mucho mejor que no vivir eso, porque va a ser duro. Pero entonces Sofonías ya está hablando de ese periodo, ¿de acuerdo? O sea, estaba hablando del cumplimiento de esto en Babilonia, que sucedió enseguida, pero también habla de que un día esta tribulación llegaría y todavía la estamos esperando. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido y esta es una de ellas. La razón del juicio de Dios sobre Judá, por lo cual va a venir este periodo de juicio que Sofonías les está diciendo, ¿cuál es? Pues la idolatría principalmente. La idolatría que no solamente está en el pueblo, dice ahí que están los príncipes, están los sacerdotes y está en el pueblo en general. O sea, era una idolatría generalizada en todos los estatus, no había prácticamente nadie que lo estuviera haciendo bien, que se estuviera librando de este pecado para Dios tan terrible como es la idolatría. Ya hemos hablado de eso también aquí los domingos. Y dice que aún sabiendo, siendo conocedores de las consecuencias de la idolatría, lo cual es peor, porque a veces cuando uno hace las cosas por ignorancia, bueno, pues puede sufrir las consecuencias, pero tienes como, caray, no lo sabía. Pero el delito mayor es cuando uno sabe cuáles son las consecuencias de algo y aún así incumple la norma, ¿no? o participa de eso que sabe que no le va a traer bien. Este era el caso de Judá. Judá no era una nación ignorante, no era una nación extranjera que no sabía bien esas cosas, cómo funcionaban las cosas de Dios. Judá sabía muy bien, lo había visto incluso en sus hermanos del norte. Había visto profetas enviados por Dios diciendo, Israel, si no cambian sus caminos, van a sufrir un juicio, tienen que quitar la idolatría, tienen que quitar todo lo que tienen que quitar en medio, porque si no le va a venir este juicio sobre ustedes. Ellos vieron venir el juicio, vieron cómo sus hermanos fueron asolados, cómo las tribus del norte fueron conquistadas y cómo realmente este juicio cayó sobre ellos por la idolatría. Pero bueno, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Parece que tuvo que ser así. Aun sabiendo las consecuencias, aun habiéndolas visto en las tribus del norte, les dio igual, no quisieron cambiar sus caminos, siguieron siendo idólatras en todas las esferas. Y es por eso que Sofonías les está diciendo, por esta razón, es por la que el juicio de Dios tiene que caer sobre ustedes. ¿Sí? No es un capricho de Dios, es una consecuencia de lo que ustedes están haciendo, aun a pesar de saber lo que podía pasar. Aunque la nación no se vuelve a Dios como tal, no se arrepienten como nación delante de Dios, pero Sofonías sigue invitando a las personas a modo individual por lo menos a hacerlo. Es un poco lo que estamos haciendo hoy. Nos encantaría que toda España entera como nación se volviera a Dios. ¿Quién no quisiera eso? Me encantaría que toda España dijera, venga, Señor, nos volvemos a ti, te pedimos perdón como nación. Imagínate, toda una nación entera dando la espalda al pecado y volcándose ante Dios. Pero bueno, no por eso vamos a dejar nuestro empeño de hablar del Evangelio, es decir, aunque España no se dé la vuelta así como nación, pero si podemos rescatar a un puñado, si podemos rescatar a unos miles, pues genial para esas personas, ¿no? Entonces, aunque Sofonías sabía que ya el juicio era irrevocable, que ya no había manera de evitarlo, y que la nación no se iba a volver a Dios como tal, ellos no dejaron en su empeño de, hey, aunque la nación no vuelva, quizá esa persona de ahí sí le va a dar su corazón al Señor y sí va a dejar la idolatría. Y quizá esa otra familia de ahí también, y quizá aquellos jóvenes de allí también. Por ellos merece la pena, ¿verdad? Y los profetas siguieron hablando para al menos intentar salvar a algunos, ¿no? Algunos individuos. Otras naciones alrededor de Judá no se libran. Filistea, Moab, recuerdan de los moabitas que ya habíamos hablado.
Amón, Etiopía y Asiria son blanco también de las palabras de Sofonías. ¿Por qué? Por el trato que le dieron al pueblo de Dios, por el trato que le habían dado a Judá. Aunque algunos de estos extranjeros sí se volvieron a Dios, ¿de acuerdo? También habla de un juicio sobre estas naciones, pero siempre Dios, ¿verdad?, da la posibilidad de que la gente pueda escapar de un juicio nacional o regional o familiar, ¿verdad?, si personalmente uno hace algo. Al final dice que el profeta va a mirar al futuro, a un futuro de salvación y de bendición, como hemos visto en todos los profetas hasta ahora, ¿no? Hemos visto que siempre al final, después del castigo, del regaño, de la reprensión que hay siempre, la palabra de esperanza, la palabra de ánimo, el que el Señor no les deja, que está con ustedes, el que viene en tiempos mejores, siempre ese ánimo del final. Así que él habla también de esto y se está refiriendo al tiempo en el que el Mesías iba a cumplir cuando trajera su reino a la tierra, dando una nota de esperanza en medio de ese juicio. Bueno, eso ya sí se cumplió, ¿verdad? Para nosotros esto ya sí es algo del pasado. El Mesías vino, realmente Sofonías habló de parte de Dios, fue palabra certera. Ese Mesías del que él hablaba, esa esperanza de la que él hablaba se cumplió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y ese Mesías vino, instauró el reino espiritual sobre esta tierra, lo dejó funcionando y se fue hasta que venga a consumarlo. ¿De acuerdo? Así que eso sí sé que se cumplió, esas palabras de Sofonías se cumplieron en ese tiempo. Y bueno, y siempre esa nota de esperanza para Israel, para cuando venga el Señor por segunda vez. Ya saben que Israel tiene un papel central y un papel, bueno, como quizá ninguna otra nación va a tener. Eso también es de ánimo para ellos y siempre Dios se lo ha recordado. Bueno, pues básicamente esto, ¿verdad? Este es el libro de Sofonías. No dista mucho de otros profetas, muy parecido en contenido y todo, pero siempre cada uno tiene su pequeña característica o su pequeño momento, sobre todo para la gente de esos tiempos que vivía, claro, la gente que no vio a Isaías o que no vio a otros profetas, por lo que le dijo Sofonías a su generación, pues claro, lo apreciaron mucho más. Para nosotros ahora lo vemos ya como muy distante en el tiempo y nos parece que todos los profetas son iguales y que un poco el mensaje es el mismo. Pero para ellos quizá marcó la diferencia, el que en ese momento concreto del tiempo, cuando ya estaban siendo invadidos, que supieran que Dios seguía con ellos y que seguía dándoles esperanza y que les estaba aclarando el porqué de los juicios, como un padre que se interesa y que le quiere dejar claro a su niño: mira, que papá te está castigando por esto. ¿No les ha pasado a los que tenemos hijos? Mira, papá te... no eres justo, ¿no? A veces nos dicen los niños: yo creo que soy muy injusto, ves que me has castigado más que... Mira, hijo, te he castigado por esto, ¿verdad? Y le explicamos bien por qué. Papá te dijo esto, pero tú has hecho esto otro. Y papá te dijo esto, pero tú has querido seguir haciendo lo otro. Y por eso papá te tiene... ¿Verdad? Es una manera como de querer explicar. No le vas a quitar el castigo, porque tiene que entender que las causas y las acciones tienen consecuencias. Pero si al menos que entienda que es un castigo razonado, que es un castigo que tiene un motivo, que no ha sido un capricho del papá. Y un poco Dios lo que está haciendo también en cada instancia. No es un capricho de papá cuando mandaba juicios, es una consecuencia de las acciones del propio pueblo. ¿De acuerdo? Sofonías, listo. En los días de Josías entonces hubo este profeta. Vamos al siguiente, Jeremías. Antes de seguir con la historia tenemos que seguir hablando de otro profeta, porque igual es un profeta que habla en estos tiempos. Ya saben que estamos viendo este estudio de manera cronológica, por lo tanto, según el tiempo, ahora nos toca, antes de seguir avanzando en los años, nos toca ver a Jeremías, porque es en este momento donde él también suelta, por así decir, su discurso, sostiene el desarrollo de su ministerio. Muy bien, el profeta llorón. ¿Alguien había oído hablar de esto? Que a Jeremías le llamaban el profeta llorón. ¿Sí? Yo supe después que nació en él. Ah, tú... Ya, por eso lo supiste. No todo te cuadró en ese momento, Josefa. Pues sí, vamos a ver por qué al profeta Jeremías le apodan, por así decirlo, el profeta llorón. Y causas tenía, o sea, sus razones tenía el hombre. Lo vamos a ver más adelante. El autor del libro pues es el mismo profeta Jeremías, hijo del sacerdote, era hijo de un pastor, ¿no? Por así decirlo, hijo de pastor, del Hilcías, y cuyo nombre significa exaltado por el Señor. Se sabe más de la vida de Jeremías que de cualquier otro profeta. Ya saben que de la vida de muchos profetas no se tiene ni idea. Se sabe cómo se llamaban y lo que dijeron y poco más. No es el caso de Jeremías. De Jeremías es uno de los que más datos e información se conocen, se tienen de él. Dice que recibió su llamamiento siendo muy joven. El versículo 16 nos dice la respuesta de Jeremías cuando Dios le llama a este oficio profético, le llama a ser un vocero para su pueblo.
pues vemos la reacción y él ahí dice que él es joven, ¿verdad? Que no le cuesta recibir eso. Siempre contrasta la manera de Isaías con la manera de Jeremías de responder al llamado. ¿Recuerdan la manera de Isaías cuando el Señor le dijo, él escuchó que Dios decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué dice? Isaías dijo, se ofreció voluntario, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? La respuesta de Isaías, aquí estoy, cuenta conmigo. No es el caso de Jeremías, cuando Dios le dijo, te voy a usar, él no dijo, aquí estoy, cuenta conmigo. Él dijo, ay, que soy jovencito, que soy todavía niño, que no sé hablar bien, que se me viene grande el cargo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ahí sabemos que él era un profeta, una persona joven, cuando recibió el llamamiento de parte de Dios. Y su libro es el más largo de todos los profetas. Supera en contenido a los 12 profetas menores juntos. Si juntamos Oseas, Joel, ¿verdad? Todos los 12 profetas menores, juntamos todos sus libros, todavía Jeremías es más grande en contenido, tiene más información que los 12 profetas juntos. No pasa nada, son datos curiosos. No quiero decir con ello que Jeremías, como ya dije en su momento, fuera más importante ni mucho menos. Simplemente datos curiosos para que ustedes tengan. Ya saben que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores y son mayores precisamente por eso, porque tienen más información que los otros 12, nada más. El ministerio de Jeremías se desarrolló durante el reinado de Josías, ¿de acuerdo? O sea que fue contemporáneo de Sofonías. A la vez que Sofonías estaba hablando, también Jeremías estaba hablando y dando mensajes proféticos. O sea que no solamente uno, sino 2 profetas a la vez Dios estaba mandando para animar a su pueblo. Duró desde el año 627 hasta el 587 o 586, que esta es la fecha cuando Jerusalén finalmente es destruida. Es asolada la ciudad, es destruido el templo, destruida la muralla, es quemada a fuego. Es cuando los babilonios vienen con toda su fuerza y arrasan con el último bastión de esa nación de Judá, en el año 586 o 587. Y entonces hasta ahí es donde Jeremías ha estado haciendo todo su ministerio desde el año 627. Él mismo fue llevado con un pequeño grupo de fugitivos a Egipto. Se lo llevaron a Egipto, donde dice que siguió ministrando allí durante 10 años más. ¿De acuerdo? Pero bueno, en Jerusalén como tal, pues básicamente, pues él fue uno de esos profetas que vio con sus propios ojos la consumación de las palabras que él había dicho. No a todos los profetas les tocó eso. Algunos profetas hablaron y lo que ellos dijeron sucedió cuando ellos ya habían partido con el Señor. No vieron lo que, ¿verdad?, la consecuencia o no el fruto, no es la palabra, pero no vieron lo que ellos mismos hablaron, no lo vieron hacerse realidad. Pero Jeremías había estado hablando de este juicio que iba a venir sobre la ciudad y él fue testigo ocular de ello y lo vivió en primera persona, cómo ocurrió toda esta conquista de los babilonios al pueblo de Judá. Un pequeño bosquejo sería este que tenemos ahí. El capítulo 1 es una introducción. Después hay unas profecías contra Judá y contra Jerusalén, que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 45. Luego hay unas profecías contra varias naciones gentiles, que son del 46 al 51, y luego hay como un suplemento en el capítulo 52, que es cuando termina el libro. Ven que los bosquejos son muy parecidos: introducción, juicio contra Judá, juicio contra otras naciones, y al final, ánimo que Dios está con ustedes, ¿no? Es muy parecido, pero bueno, pues unos hacen énfasis en unas cosas y otros en otras. El profeta Jeremías, vamos entonces a ver un poco el libro, un resumen. ¿Están cansados de ver los profetas? Un poquito, ¿no? A lo mejor se hace un poquito repetitivo y largo, pero ya estamos terminando, ya no quedan mucho, ¿vale? Ya estamos avanzando. El profeta Jeremías dice que dirigió sus mensajes a reyes, gobernantes y al pueblo de Judá. ¿A quién les recuerda esto? ¿Qué otro profeta se habló a las altas esferas, por así decirlo, de la sociedad? Muy bien, Isaías dicen por ahí. Muy bien, así es. Jeremías es otro de ellos. Aún así, la mayoría del pueblo, dice que les habló al pueblo cargados con un juicio irreversible sobre Judá. O sea, lo que ya Jeremías estaba diciendo era un poco lo mismo que Oseas. El juicio viene y no hay manera de echarlo para atrás. Como nación sabemos que no va a ocurrir. Judá no se va a dar la vuelta, no se van a arrepentir, como Nínive hizo en su tiempo, y van a provocar que Dios retire su juicio. No va a ocurrir. Pero él no dejó de intentarlo, como Sofonías, para que al menos individuos, personas, a modo personal e individual, sí pudieran arrepentirse y ser rescatados, por así decirlo, de ese juicio. La mayoría del pueblo, dice que aún así la mayoría del pueblo rechazó sus mensajes.
Su trasfondo lo encontramos en los capítulos del 21 al 25 de Segunda de Reyes. Esos capítulos del libro básicamente nos dan el trasfondo sobre el cual Jeremías está hablando, profetizando. Nos da como un marco de la vida de Jeremías, pues si luego en casa lo quieren también echar un vistazo. Jeremías sabía que la nación no tenía remedio por la maldad de Manasés, es lo mismo que le pasaba a Sofonías, pero esperaba al menos que algunos individuos pudieran reaccionar a modo personal. Jeremías profetizó durante un tiempo en el que había 3 imperios que luchaban por tener esa hegemonía mundial. Estos eran Asiria, que era el imperio, por así decirlo, más fuerte, el que había arrasado con Israel. ¿Recuerdan? Los asirios, que habían capital de Nínive, que habían bajado y conquistado todo el norte. Luego estaba Egipto, que era otra potencia mundial en ese tiempo, y estaba Babilonia, que había crecido, se había alzado como una tercera potencia mundial. Esto así para hacerlo en argot futbolístico, es como cuando el Barça y el Madrid eran los 2 mejores y llegó mi Atleti, y entonces ya era cosa de 3, que ya no era solamente de 2, que se disputaban todas las ligas y todas las cosas, que se metió el Atleti y ya esto ya es cosa de 3. Bueno, algo parecido, ¿verdad? Ya no estaba Siria y Egipto, Babilonia llevaba un tiempo alzándose como un tercer gran imperio, y ahí estaban los 3 como un poco intentando ver quién se llevaba el gato al agua, por así decirlo. Vamos a ver quién se lo llevaría. ¿Quién de los 3 creen que se lo llevó? Babilonia. Fue esta última quien se alzó, por así decirlo, con la victoria y se lanzó contra la nación de Judá en el año 606, exiliándolos tras la destrucción de Jerusalén en el año 586. Entonces, en el año 606 ya Babilonia empezó a tomar algunos rehenes de Judá y llevarse gente para Babilonia. Empezó llevando los mejorcitos, los príncipes, los jóvenes, lo mejor se lo llevaron en un primer viaje. En el 596, como he dicho antes, se volvieron a llevar a otros tantos, y ya en el año 586 entraron y arrasaron y se llevaron todo. Entonces la conquista de este exilio, por así decirlo, fue como en tres fases, ¿vale? Para que les quede claro. Entonces, viendo lo del bosquejo, la introducción de la que hablábamos, que es la primera parte del libro, es una introducción a la profecía en sí. Y relata el llamado del profeta, lo que comentábamos antes, de que soy niño, que no sé, que verdad que yo soy muy jovencito para esto. Que esto sea una lección para ti también, para mí, ¿verdad? No importa la edad que tengas. Físicamente, si eres un joven aquí, tienes 16, 18 años, 14, y un poco estás entre adultos y piensas que tú todavía no tienes mucho que decir mientras haya adultos a tu lado, yo quiero decirte que eres igual de valioso para Dios, que el Espíritu Santo solamente quiere un corazón dispuesto y obediente, y a veces no le importa mucho eso de la edad. Entonces no le importó con Jeremías y no le importó con muchos otros, no lo va a importar contigo porque Él no cambia. Así que si eres un joven espiritualmente, si hace poco que te has convertido, tampoco digas, pues es que hasta que yo no sepa más, no tenga 20 años en el Señor como fulanito, o 10 años ya de conocer al Señor, pues el Señor no puede contar conmigo. Yo te digo en esta tarde, Dios puede contar contigo, ¿verdad? Desde muy temprana edad, ya sea en lo físico o en lo espiritual, Él cuenta contigo. Y si tú realmente le das tu corazón, Él puede hacer contigo maravillas. ¿Sí? Maravillas, no eres tú, será Él a través de ti. Y para eso no importa estudios, no importa edad, no importa un querer, importa una obediencia y poco más. Y el Señor puede hacer contigo maravillas, como lo hizo con mucha gente, no solo con Jeremías. ¿Qué más? Dice entonces que ahí se relata lo que decíamos, todo el trasfondo del profeta, que dice que Dios le había separado aún antes de que naciera. Qué bonito, ¿no? Que Dios dice que ya tenía, antes de nacer Jeremías, ya le tenía como apartado para sus planes. Qué bonito eso. Jeremías reaccionó pensando que no era adecuado para ejercer dicho ministerio por su juventud, pero Dios le aseguró que le daría lo necesario para llevarlo a cabo. Eso es lo que Él siempre hace. ¿Recuerdan a Moisés? Que soy tartamudo, que yo qué le voy a decir, pero si yo he salido huyendo de allí, si me van a matar, mil excusas, ¿no? Como hacemos tú y yo muchas veces. Señor, pero si yo... No importa. El Señor solamente quiere una disposición y Él pone el resto. Lo que te falte, Él lo pone. O lo quita, lo que te sobre. Si te sobra algo, Él también lo quita. Le dijo también que enfrentaría hostilidades y resistencia de parte del pueblo, pero que no le iban a derrotar. Igualmente Dios le dijo que proclamara fielmente el mensaje, porque el juicio estaba ya muy, muy cerca. Jesús dijo algo parecido, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué? Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces el llamado a servir al Señor no es un llamado a que
que todo nos vaya bien, no es un llamado a un camino de rosas, habrá hostilidades, habrá resistencia, habrá altos y bajos, habrá pequeñas derrotas, pero el Señor dice que la victoria final de quién es nuestra, Él la ganó para ti y para mí, así que ese debe ser nuestro ánimo también. El juicio estaba cerca para ellos y el juicio puede estar cerca para nosotros, el juicio o el final, los tiempos, como quieran. Estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Esto en cualquier momento se acaba, chicos, si no que se le preguntan a Juanjo al final. En septiembre está a la vuelta de la esquina ya otra vez, ¿vale? Después entonces decía esta sección las profecías contra Judá y contra Jerusalén. La segunda parte es la más extensa del libro, del 2 al 45, y consiste en 8 mensajes que son predicados en los días de Josías y en los días de Joacim, que es el que sigue al rey Josías. Cubren 40 años de ministerio y con un énfasis en el llamamiento a las personas a arrepentirse individualmente y a la nación a someterse a los babilonios para no ser destruidos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que Jeremías les está dando. Son 40 años de ministerio, ¿verdad? No es claro, lo cogió muy joven, pues entonces tuvo bastantes años ministrando y dando palabra del Señor. Lo que estaba diciendo Jeremías, el consejo que él daba era: miren, los babilonios ya nos están conquistando, por así decirlo, ya se han llevado unos cuantos, los tenemos encima ya. Él pensaba que era peor rebelarse contra los babilonios y seguir ofreciendo resistencia, puesto que ya él sabía o Dios le había dicho que no había remedio para su situación, que el juicio venía. Jeremías pensó de esta manera: si el juicio ya viene, si realmente nos quedan unos años para que esto ocurra, yo creo que rebelarnos contra ellos va a ser peor, nos va a traer sobre nosotros que los años que nos quedan para el juicio sean peores de lo que podrían ser. Entonces el mensaje que Jeremías está dando al pueblo es: ¿por qué no de alguna manera colaboramos un poco y nos sometemos a ellos y nos portamos bien y somos buenos chicos? Y no que estamos aquí haciéndonos los gallitos, por así decirlo, contra ellos. ¿Sí? Ese es el mensaje que Jeremías les está dando tanto a reyes como al pueblo. Es como lo que él piensa que deberían hacer. Claro, esto dice que por esto último la gente no lo vio bien y lo que vio en él fue una especie de traidor. Entonces a lo mejor lo que Jeremías es que pasa que se ha puesto de parte de los babilonios y lo que está, a lo mejor lo han sobornado, lo que quiere es librarse de esto y que yo no sé, nos ha traicionado. Se ha ido con ellos, ¿cómo que nos pongamos de parte de él? ¿Cómo que nos sometamos al enemigo? Nosotros somos el pueblo de Dios y aquí no nos sometemos a nadie. Y era esa lucha entre un pensamiento y otro. Jeremías se animaba en una dirección y el pueblo lo interpretó mal y tiró en otra dirección. Entonces fue tachado de traidor, fue tachado de antipatriota y por todo eso se ganó el rechazo de todo el pueblo. ¿De acuerdo? Por decir que estaba, por así decirlo, de parte de los enemigos. Eso es lo que ellos decían, ¿no? o lo que le dijeron. Los falsos profetas decían: habrá paz y no juicio. Qué curioso. También vimos hace un tiempo, recuerdan que había un rey que llamó a no sé cuántos profetas, 400 profetas del norte, y todos estaban diciendo: sí, que vamos a vencer, ¿verdad? Y llega ahí y Josafat es el que se une con los reyes y dice: pero no habrá aquí un profeta que hable realmente de parte de Dios. Y el rey dice: sí, hay por ahí uno, pero es que siempre me dice lo que no quiero oír, ¿no? Y ese que viene es el que dice: sí, lo que viene es un juicio y vas a ser derrotado si vas a la guerra. Siempre me dice lo peor, siempre me dice cosas negativas. ¿Por qué no me puede decir lo que los demás me dicen? Y es que claro, esto de los profetas, pues en ese tiempo, como había tanta corrupción y todo esto, al final había pasado a ser casi, pues eso, un nombre nada más, pero no había mucha espiritualidad detrás del oficio del profeta. Y lo que había a veces era pues, querer agradar. ¿Qué es lo que el rey querrá oír? Si yo he oído que al rey le gusta que le digamos que va a haber paz, pues venga, profetizamos paz. Y se había convertido prácticamente en un negocio, no un negocio, pero en un oficio casi secular. No había espiritualidad detrás. Entonces esos profetas de su tiempo le decían: no va a haber juicio, va a haber paz y Dios nos va a dar la victoria y nos va a dar la paz de nuestros enemigos. Y Jeremías decía: hay juicio y viene y es inminente. ¿Sí? Él tenía que hablar, era más fácil, para él hubiera sido mucho más fácil decir: sí, es verdad, venga, ánimo, hay paz, y le hubiera ido genial en sus últimos años ahí, le hubiera ido genial en lo personal, pero hubiera estado traicionando a aquel que le estaba realmente hablando. Eso es algo que un verdadero profeta nunca iba a hacer.
Así que Jeremías, como verdadero profeta de Dios, no le importó pues ganarse el rechazo de la gente, ganarse las críticas, ganarse que todo el mundo se pusiera en contra de él, incluso le maltrataran y le llevaran a prisión y cosas que le sucedieron. ¿Por qué? Porque él no podía decir que habrá paz cuando Dios le había mostrado que hay un juicio que es inminente. Habla y dilo. Entonces, pues era como el que molestaba, ¿no? Jeremías era el que molestaba, porque venía con este mensaje de juicio, 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 cuando era más fácil escuchar, no vengas, al final somos el pueblo de Dios y no va a haber paz. No va a haber paz. Dime. No recuerdo, él fue el que dijo, dice orad por vuestra ciudad, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Era un profeta, no me imagino por lo que dices que era él, que decía que estaba, creo que sí, yo creo que era porque estaba en Babilonia, y decía que, yo creo que sí, porque yo recuerdo que sí decía, dejen de estar con lo de Israel y lamentándose, y se enfóquense en lo que están ahora en Babilonia. Entonces dicen, oren por esta ciudad, aunque estén fuera, porque si ya prospera ustedes también. Yo creo que por lo que dice, me imagino, recuerdo que ha sido Jeremías. Puede ser él o puede ser Daniel, porque Jeremías realmente no fue exiliado de aquí, le echaron a Egipto, no fue a Babilonia. Él vio la instrucción y fue para Egipto y estuvo 10 años más, pero sí, Daniel fue uno de los que fue llevado a Babilonia y ahí entonces él estuvo. Es posible, no estoy del todo seguro, pero es posible que Jeremías no, por esto que te comento. Hay 8 mensajes, como decíamos antes, entonces que Jeremías denuncia. Que él da, y en ello denuncia estas cosas: el alejamiento de que el pueblo ha hecho de Dios, ¿verdad? El pueblo se ha alejado de Dios en el capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3. Hay un adulterio espiritual que también está denunciando. Hay hipocresía, idolatría y abandono de la ley. Y hay una rotura del pacto por violarlo, lo cual trajo la maldición de Dios sobre ellos. Eso es lo que Jeremías en su libro va a estar denunciando. Miren, no va a haber paz, como otros profetas dicen, va a haber juicio y se debe a esto. Y les aclara por qué. Claro, lo que ocurre cuando uno le dicen las verdades, pues no es fácil asimilarlas, aunque sean verdad. La verdad duele, cuando te la dicen así francamente, ¿no? ¿Cuántos nos han dicho algo que, pum, y es verdad y nos duele? Y no que quisiéramos a veces no oírlo, que nos dijeran otras cosas mejores. Pero la verdad, solamente tiene una manera, solamente tiene un asunto. Entonces Jeremías les está diciendo, no va a haber paz, va a haber juicio, y es por esto. Todo esto están haciendo ustedes. Y todo esto lo han dejado de hacer ustedes. ¿De acuerdo? Entonces él explica en estos mensajes, ahí tienen las citas, por si lo quieren leer despacio en casa, cómo Jeremías está denunciando esto y esto y esto y esto. Y todas las cosas por las cuales el juicio de Dios, ya no solo por lo que se hizo en los tiempos de Manasés, sino porque ellos han seguido en todas estas cosas que él está denunciando. Para ello el profeta usa símbolos y también señales para denunciar esta miserable condición espiritual en la que está el pueblo. Él habla de la gran congoja que venía, pero también de la gran restauración de Dios. Ilustra también la soberanía de Dios mediante la imagen del alfarero y el barro. Para Jeremías era difícil pronunciar este duro juicio de Dios tan inminente porque le dolía mucho ver lo que le acontecería a su nación en el cautiverio. Esto es, yo a veces me quedo con él en su pellejo, ¿no? En el pellejo de los profetas. Qué duro debía ser, porque era como si ellos realmente hubieran ya como visto, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Es como si tú ya hubieras visto una película y ya sabes lo que es. Y ahora supieras que eso es lo que vas a vivir. Si la película es dura, tú no quisieras que eso realmente tuvieras que vivirlo. Entonces eso es lo que le pasaba al profeta. Y Jeremías había visto muy claramente lo que le iba a pasar a Judá, lo que le iba a pasar a Jerusalén. Había visto los horrores, de alguna manera Dios se lo había revelado. Entonces él estaba por todos los medios intentando que eso no llegara. Pero aún así pues le costaba denunciar y decir, han sido idólatras porque era su pueblo, era su nación, era su gente, les dolía, les quería, ¿no? Pero a la vez veía que no cambiaban y sabía de primera persona lo que les iba a acontecer. Por lo tanto le dolía mucho saber que eso iba a ocurrir. Y es de ahí donde surgen muchos de sus lloros, por eso decimos del profeta llorón. Es de ahí donde surgen, es de esa impotencia, yo creo, de esa frustración, de ver que te estoy avisando, yo no sé qué ejemplo ponerles. Imagínate que estás avisando a alguien de que se quite de medio de la carretera porque viene un coche y le va a pillar, si no se quita de ahí. Y la persona testaruda no se quita y tú no puedes hacer nada por ayudarle. Tú estás aquí, lo que sé, te han atado y solamente puedes gritarle desde la silla, por favor, quítate de ahí, que si no te va a pillar un coche.
No me pillas. Mira, yo sé, te va a pillar, lo que sea, como quieras decírselo. Y ver que no, y encima se enoja contigo porque le estás avisando, y al rato ¡bum! Y viene el coche y tú ves cómo se lo lleva, ¿no? Ahora imagínate que ese pues fuera un familiar tuyo, o un hijo tuyo. Qué dolor, ¿no? Diciendo, caray, pero si me hubiera hecho caso, si yo lo sabía, si yo lo había visto, me hubiera hecho caso, no hubiera pasado todo esto. Entonces esa es la sensación de no solo de este profeta, de todos, pero de Jeremías más, porque luego a él le tocó verlo, le tocó ver este accidente del que hablo, le tocó ver cómo morían familias y familias y cómo venían los enemigos y hacían estragos. Cuando él decía, caray, se lo dije, y no me hicieron caso, ¿no? Y de ahí son todos sus lloros, y de ahí es ese su libro de Lamentaciones, que más adelante veremos también. Dios le dijo a Jeremías exactamente cuánto duraría el cautiverio babilónico, ¿de acuerdo? Como dijimos antes, Dios le dio a este profeta detalles, muy detalles, le dio una historia muy detallada, no fue algo así genérico, lo que él recibió detalles muy concretos de cómo iba a ser esto del exilio, por eso él lloraba, porque había visto cosas muy concretas. Una de ellas era el tiempo que iba a durar, como ya hemos dicho antes, Dios había dicho que iban a ser 70 años de cautiverio. Entonces eso se lo reveló el profeta Jeremías, y realmente es lo que, como digo antes, es lo que ocurrió, 70 años, desde el año 606 que comenzaron hasta el 536 que Ciro, rey de Persia, dio la orden de poder regresar, fueron exactamente 70 años, tal y como Jeremías, pues tiempo atrás, había profetizado. Donde en el capítulo 25 y el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, dice Jeremías, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. ¿Sí? Le empezaron a servir desde Judá en el año 606, ya estaban sirviendo a Babilonia, aunque no les habían exiliado todavía, salvo unos cuantos, ya le estaban sirviendo a ese país, pero como digo, desde ahí al final en 587 Jerusalén es destruida, y al final en total fueron 70 de estos años que duró el exilio. Esta sección también contiene mensajes, dice, positivos de descanso y de liberación, como siempre. Y uno de los principales mensajes de esperanza de Jeremías al hablar del nuevo pacto. Aquí ya Jeremías está hablando de cómo un día van a cambiar esos términos a los cuales estaban acostumbrados los israelitas, que era pues el antiguo pacto, el pacto de si guardas la ley te va bien, si no guardas la ley no te va bien. ¿De acuerdo? Este es el antiguo pacto, basado en las tablas, basado en los mandamientos. Jeremías empieza a hablar ya de un nuevo pacto que iba a venir, que no iba a estar basado en esas piedras y en esos mandamientos, sino en otra cosa. Y obviamente él se estaba refiriendo a la obra de Jesús en la cruz, y que iba a afectar no solamente a Israel, ya no iba a ser un pacto solamente para la nación de ellos, sino que iba a ser un pacto nuevo que iba a afectar a todas las naciones gentiles en la era de la Iglesia. ¿De acuerdo? Que Jesucristo viene a instaurar. Así que Jeremías ya empezó a hablar también de ese pacto. Probablemente para muchos de ellos no tenía sentido en ese momento, no lo entendían en su totalidad lo que este profeta estaba hablando, pero Jeremías ya estaba hablando de este nuevo pacto que vendría con Jesús y con la venida del Espíritu Santo y todas estas cosas, la era de la Iglesia en la que estamos, tú y yo, por cierto, en este nuevo pacto que nos ha tocado vivir a nosotros, naciones gentiles, en la era de la Iglesia. Muy bien, la tercera parte son profecías contra varias naciones gentiles. Dice que esta tercera parte del libro, del 46 al 51, contiene mensajes contra varias naciones gentiles. La mayoría de ellos de juicio venidero, debido a la hostilidad de estas naciones con el pueblo de Dios. Igual, lo mismo que Sofonías, recuerdan que tuvimos varias naciones con el mismo mensaje, exactamente igual. Y el último capítulo, el 52, es este suplemento que tenemos ahí, que contiene parte del registro de Jeremías, donde cuenta esos terribles hechos que ocurrieron en el 586, que fue esta caída de Jerusalén, que ya hemos dicho antes, a manos de los babilonios. Entonces, en este último capítulo él narra cómo fue parte de pues esto que él vivió. Como he dicho antes, este fue uno de los que le tocó, vivió para ver este accidente ocurrir. Entonces él relata, ¿no? Pues venía el coche y fue así, le dio tal, y le desplazó no sé cuántos metros, no sé cómo narraría el accidente, pero él ahí en este capítulo pues narra algo de esto. Dice que este capítulo, junto a Segunda de Reyes 25 y con el libro de las Lamentaciones, que es suyo, lo vamos a ver más adelante, pero el libro de las Lamentaciones lo escribió Jeremías también, aportan un poderoso testimonio de precisión de las predicciones de Jeremías acerca de este juicio de Dios del que él había hablado.
¿De acuerdo? Recuerden que Jeremías estuvo hablando de esto 40 años, ¿no? Que no fue así que lo dijo un día y que al día siguiente ya se cumplió. Fue un ministerio dilatado en el tiempo, muchos años, hablando y diciendo cosas sobre esto, y que si conjugamos todas estas cosas, el último capítulo del libro de Jeremías, el capítulo 25 de Segunda de Reyes y el libro de las Lamentaciones de Jeremías, con todo eso podemos sacar ahí un poquito, un atisbo de lo que pudo ser esa catástrofe y ese desastre y esa conquista tan atroz que los babilonios vinieron a hacer sobre el pueblo de Judá. ¿De acuerdo? Jeremías fue rechazado tanto por el pueblo como por sus dirigentes, ¿verdad? No cayó bien. Sus palabras no cayeron bien ni en las altas esferas, ni en las bajas esferas, ni en ningún lugar. Era el pesado, ya ven aquí la peste de Jeremías. Fue rechazado por todo el pueblo, por los dirigentes, no solo en su mensaje profético, sino también en las soluciones que intentó aportar para evitar el juicio tan inminente sobre su querida ciudad y país. Les había dicho antes cuál era, ¿verdad? Él sugirió: no anden rebelándose, si ya estamos sometidos, vamos a intentar colaborar y a hacer que estos últimos tiempos sean lo más fáciles posible. Pues ni siquiera eso les pareció bien, las soluciones que él aportaba, ni tampoco sus palabras. No es extrañar, por tanto, que el profeta fuera apodado con el apelativo de llorón, tras sus repetidas súplicas sentidas y mensajes de trágicos acontecimientos. También le decían llorón porque decían: no, pues qué llorón que eres, tú siempre hablas de cosas malas, ¿no? Podrías hablar de algo más alegre, ¿vale? Siempre hablas de cosas que provocan lloros, pero él tenía que hablar de lo que tenía que hablar, de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había mostrado. Y eso pues no era, si no era halagüeño, pues él no podía estar diciendo otra cosa, porque si no sería un falso profeta. ¿Sí? Y a veces no nos gusta desempeñar el papel que tenemos que desempeñar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar nuestro papel para agradar a la gente? ¿O vamos a ser fieles a lo que Dios nos ha dado para agradarle a Él? ¿Sí? Eso nos puede pasar a nosotros a nivel personal, a nivel particular, quizá no con grandes ministerios, pero a veces, yo no sé, con cosas de como tú eres, de tu propio carácter, de tu propia personalidad. Hay a veces que no queremos ser como somos, nos gustaría decir otras cosas para caer mejor a la gente y dejamos de ser fieles con nosotros mismos para caer bien a unos o para tener contentos a otros, y realmente le fallamos a Dios. O a veces sabemos qué cosas como cristianos que tenemos que hacer, pero sabemos que si lo hacemos el grupo no nos va a aceptar, y entonces empezamos en ese juego de ¿a quién agrado? ¿A Dios o a los hombres? Y cuidado, porque ese juego es muy peligroso. Yo te recomiendo nunca te metas. No intentes nunca a vivir o a hacer las cosas que tú haces para agradar a la gente, para agradar a nadie. No merece la pena. Sé fiel a lo que Dios ha hecho en ti. Sé fiel a lo que Dios está haciendo en ti. Sé fiel a lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti donde quiera que vayas. ¿Sí? No estamos aquí para ser populares. No estamos aquí para caerle bien a este mundo. No va a ocurrir. Estamos aquí para obedecerle a Él y para agradarle a Él con todo lo que hagamos, digamos o pensemos. Ese es nuestro llamado. Sí, si caemos mal, pues caemos mal. Lo importante es que un día el Señor nos diga: pasa, hijo, bien hecho, bienaventurado, bien hecho, buen siervo y fiel, entra, ¿no? Que no por ganarnos la admiración de la gente, pues el Señor nos diga: ¿y ahora qué hago contigo? ¿Ahora qué hago contigo, no? Bueno, pues un poco este es el libro de Jeremías. Dice que aparte del libro, el profeta Jeremías también escribió las Lamentaciones de Jeremías, que ya le hemos dicho tras ver el cumplimiento de sus propias promesas y predicciones, cuando la ciudad de Jerusalén finalmente pues es invadida, asolada, derruida, quemada, fuego, todo. Imagínate, ¿no? Todo ese tesoro y todo eso que había sido para ellos tan importante, ¿no? Jerusalén, el templo, la muralla, todo eso que ellos tenían y atesoraban, pues imagínate las imágenes estas que veis hoy día de una guerra, ¿no? Cómo queda todo, pues así, todo asolado, todo quemado, todo derruido, todo adiós, se terminó. Ahora, en este momento ya, y cuando ocurre esto en el año 586 y Jerusalén es asolada y se lo llevan, pues se terminó Israel. No hay pueblo de Dios. ¿Sí? Ya los del norte se fueron, hacía 115 años que los del norte ya no estaban en Asiria, y ahora ellos estaban en Babilonia, y la ciudad destruida, derruida, no había altares, no había templos, no había puertas, no había muralla, no había nada. Qué desolación, qué tristeza, ¿no? Qué desastre. Pero es la historia, no podemos pintar otra, fue así. Pero siempre, en el trasfondo de todo eso, que hay la misericordia y la bondad de Dios, y el ánimo de Dios diciendo: ánimo, esto va a pasar. Al final ustedes son los que ganan, tranquilos, la victoria es suya. Muy bien, lo vamos a dejar aquí, no voy a seguir más, aunque quedan 4 minutos, se los voy a regalar porque otros miércoles se los he quitado. Entonces, para que estemos un poco más en paz,
vamos a dejarlo aquí en Jeremías, y el miércoles que viene continuaremos con los siguientes reyes que quedan del reino de Judá y estos últimos años ya antes de ser totalmente destruidos. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. ¿Alguien que quiera hacerlo? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por tu siervo Juan Ángel, Señor, que nos enseña a través de tus palabras, Señor, en estos estudios, Señor, de los profetas, que nos podamos llevar a nuestra casa, Señor, una aplicación personal a nuestra Sí, Señor. para poder, Señor, ir creciendo Sí, más y Jesús. más con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, Señor. Sí, Señor, gracias. En esta hora, Señor, despídenos en paz, Gracias, Señor. llévanos a vuestra casa, Sí, Señor. sin ningún problema. Sí, Jesús. Ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Amén.